La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un programa más de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya lo saben, en el 103.3 de FM, también en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país donde lo permite la competencia de los autos de lujo, pero eso sí, llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional donde haya internet e igualmente a todo el mundo, también gracias a internet, en la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos donde quiera que estén. También, por supuesto, les recuerdo, como siempre, que tenemos un par de vías de comunicación electrónica que están a su total disposición para poder entablar una plática ustedes y yo y mencionarlos, como siempre lo hago, porque yo agradezco infinitamente que se tomen la molestia de tomarse unos minutos para mandarme algunos mensajes, que son, primero, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están a sus órdenes, como ya lo hicieron también, y quiero agradecérselos, nuestro amigo Jorge Ramírez Santillán, que me escribe desde Catepec, que ya está listo para escuchar el programa. Muchas gracias, don Jorge, se lo agradezco muchísimo. Nuestro amigo Tony Fuentes nos saluda desde Hermosillo, Sonora, también se lo aprecio enormemente. A don José Luis Espejel, nuestro antiguo amigo, que ya se reportó de nueva cuenta después de varios meses, que ya me dijo que nos seguía escuchando y quiere que salude, por supuesto, a su familia allá en Apan, Hidalgo, y a sus amigos del ADO, con todo gusto. También Rafita Barrios, que se está reportando que ya está listo para escuchar el programa, se lo agradezco infinitamente, y creo que hay otros más, pero bueno, ahorita hablamos de ellos. Primero, déjenme decirles que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes para continuar con esta pequeña serie que iniciamos la semana anterior, en la cual hablamos de historia económica. Todo ello porque nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, comentó, más bien expresó directamente en su discurso de toma de posesión el pasado 1 de diciembre, muy claros conceptos acerca de aquel pasado mexicano que al parecer fue mejor, en el que México durante varias décadas, desde 1934 hasta 1970, tuvo un proceso de crecimiento continuo superior al 6%, como ya lo platicamos hace 8 días, con un aumento real en los salarios de las personas, que efectivamente hacían que el dinero, lo que cobrábamos de sueldo, sí valiera, sí tuviese un valor creciente, y sobre todo en los últimos 12 años de ese periodo, entre 1958 y 1970, es decir, durante los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se creció a más del 6% y además con una tasa de interés casi insensible del 2% promedio anual. Todo ello gracias, y así lo expresó el propio presidente de la República, gracias a la labor de un hombre, el artífice de este periodo que se conoce como el desarrollo estabilizador, que lo fue don Antonio Ortiz Mena, un brillante secretario de Hacienda, que recomendaba yo hace 8 días. No dejen de ver sus libros de memorias, que se llama El desarrollo estabilizador, reflexiones de una época, que publicó el Fondo de Cultura Económica hace ya algunos años, pero que es fundamental para entender cómo fue posible este llamado milagro mexicano, que en efecto, como bien lo dijo el presidente, hizo que México creciera a un ritmo bastante sólido, con una tasa de inflación mínima, con salarios reales crecientes, pero todo ello tenía un secreto,
que ya lo develamos hace 8 días, que ustedes recuerden, lo resumo rápidamente. Primero, que el presidente de la República, en este caso tanto López Mateos como Díaz Ordaz, ejercieron las facultades que le otorgaba una ley, la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica, que le permitían al presidente, claro, con negociaciones muy importantes, fijar los precios de los productos, fijar los salarios de la gente y decidir qué productos se podían importar y cuáles no, estableciendo de hecho un proteccionismo comercial. También el otro secreto, también lo platicábamos ya la semana pasada, fue que estos 12 años de crecimiento sólido se hicieron gracias también a que el financiamiento se obtuvo de la contratación de deuda externa. Recuerden que López Mateos y Díaz Ordaz incrementaron 5 veces la deuda externa del país. Este era el secretito. Vamos a platicar ahora del siguiente periodo, un periodo que podríamos dividir en 2 etapas, ambas de crisis, por supuesto. Este es un tema interesante. Seguramente los muchos amigos que me escuchan que tienen más o menos mi edad, o un poquito menos, poquito más, recordarán que durante mucho tiempo, a partir de 1974, 75 y hasta el 96, 97, más de 20 años, México vivió en crisis económica espantosa. Ustedes se acuerdan, estoy seguro de ello, cuando la inflación se comía absolutamente todo, cuando aumentaban las tasas de interés, cuando los créditos hipotecarios eran impagables, épocas muy difíciles que hay que decirlo también con toda claridad, no las hemos vivido desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Llevamos ya casi 20 años de no tener inflación superior a 8, 9 puntos. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Efectivamente, el presidente tiene razón cuando ha señalado que en etapa neoliberal el país no ha crecido. Efectivamente, no ha crecido más allá de un promedio del 2, 3 hasta 4%, pero también hay que tomar en cuenta que los últimos 20 años, a pesar de este no crecimiento, tampoco ha habido aumento de la inflación, lo cual ha permitido cierta estabilidad económica. Injusta sí, evidentemente en eso tiene razón, pero sin embargo no ha habido inflación, que es quizás el mayor de los males que le puede pasar a una sociedad. Ya lo vivimos en México, quizás los jóvenes no tienen noticia, no tienen por qué saberlo, pero los que tenemos cierta edad sí vivimos las épocas críticas que comienzan con la llegada al poder del presidente Luis Echeverría. Pero déjenme decirles antes algo bien importante. Ortiz Mena, en su propio libro, que es algo seguramente digno de repensarse, dijo y predijo que el desarrollo estabilizador no podía ser perpetuo, que requería 2 salidas, que a su juicio tenían que darse paulatinamente. Primero, una apertura comercial hacia otros países. Segundo, algo bien importante, liberar precios y salarios. Esto ya lo anunciaba don Antonio Ortiz Mena, quien dijo unas palabras que ustedes pueden buscar en internet y las van a encontrar, que vale la pena repetir. Dijo Ortiz Mena que esto era indispensable, dar estos pasos poco a poco, pero ya darlos para salir del desarrollo estabilizador, que repito, no podía ser perpetuo. ¿Por qué? Y estas son palabras de Ortiz Mena. En México, el poder de un presidente es absoluto y se corre el riesgo de que por falta de contrapesos, como debieran ser el Congreso y el Poder Judicial, un mandatario descontrolado pueda llevar al país a la ruina. Palabras proféticas de Antonio Ortiz Mena que se cumplieron, con 2 presidentes descontrolados que llevaron al país a la ruina. Y me refiero a Luis Echeverría y a José López Portillo. Porque Echeverría, de entrada, fíjense,
Tuvo 3 secretarios de Hacienda. Hugo B. Margain, un hombre de primera línea, el que había sido subsecretario Ortiz Mena durante 12 años, un economista serio, muy distinguido, que Echeverría lo corrió cuando comenzó a oponerse a las ideas desbocadas que tenía don Luis y pronunció una frase célebre que se recuerda hasta nuestros días cuando Echeverría dijo: la economía se maneja en los pinos. Así lo dijo textualmente y colocó como secretario de Hacienda a un hombre muy simpático, pero que no tenía la más mínima idea de las finanzas nacionales, que lo fue José López Portillo, a quien por supuesto pensaba candidatear a la presidencia. Lo mantuvo en la Secretaría de Hacienda, por supuesto gobernando Echeverría y dirigiendo la economía nacional, y de ahí lo mandará como candidato y lo suplirá en la Secretaría de Hacienda Mario Ramón Beteta. Pero déjenme decirle, con Echeverría comenzaron los problemas. Con la inflación que recibió al inicio de su sexenio de 4.9%, al final la subió a 29%, Se aventó un súper brinco de inflación. La deuda externa de Echeverría la creció de 4.500 millones de dólares a 19.600. Las reservas se quedaron igual en 1.400 y el Producto Interno Bruto 5.9. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por sus nuevas peticiones y nuevos saludos. Por ejemplo, le quiero agradecer infinitamente a nuestro amigo Elías Moreno, que nos saluda desde Moreno Valley, California. Muchísimas gracias, se lo aprecio. Don Iván García, que me dice que está puntual en su clase favorita. Me dice que tengo muchas preguntas en iBox por niños de primaria. Que le mande un saludo a Alex Pellón, que maneja muy bien el podcast en iBox o iBox de la historia que quiero vivir con Villalpando. Eso sí me llena de alegría. Esto de iBox, la verdad, les voy a confesar mi ignorancia, no sé qué es. Ya me dijeron que ahí se pueden escuchar los programas, pero no le entiendo. Voy a preguntar a quien sí sabe, es decir, a mis hijas y a mis yernos, para que me expliquen más o menos de qué se trata eso. Y le prometo, don Iván García, entrar allí y ver las preguntas. Y por supuesto un saludo a Alex Pellón. Perdón, pero es que después de los 60 es difícil conocer todo este tipo de distintas redes sociales, como se les llama. También don Rolando Orozco desde Puebla, muchísimas gracias, se lo aprecio. Big Mountain, nuestro amigo que nos escribe desde Cleveland, Ohio, Fernando Montemayor, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente con nosotros, se lo aprecio enormemente. Y también quiero agradecerle, tenía por aquí otra más, déjenme seguir, les digo. Don Santiago Rosas de Puebla también me pide que hagamos un programa sobre Lázaro Cárdenas y el petróleo. Le prometo que el año que entra, ahora sí ya, porque no va a dar mucho ya lo que resta de este, pero el año que entra lo haremos. También nuestro amigo Júpiter DBC, que le manda un saludo a su esposa, doña Ofelia. Así que doña Ofelia, un saludo de su señor esposo, con todo gusto. Sí, y digo el año que entra porque la semana que entra, primero Dios, aquí transmitiremos en vivos y así lo dispone la providencia. Y vamos a hacer nuestro programa acostumbrado de cada año de mis recomendaciones, mis atrevimientos muy subjetivos de los mejores libros que a mí en lo personal me parecieron en este año, con el fin de que ustedes pues tengan alguna noticia que les pueda servir para dar regalos de Navidad distintos a los que anuncian normalmente los comerciantes. No perfumes, no vestidos, no otro tipo de aparatos. Libros, por favor. Vale la pena leer libros y esto es lo que vamos a hacer la semana que entra en nuestro ya tradicional programa de recomendaciones de lectura conforme a los criterios muy, muy personales y subjetivos de un servidor. Pero bueno, estamos con Echeverría. Don Luis Echeverría fue el que le cambia el nombrecito a la teoría económica, decide que ya no se llame desarrollo estabilizador y le va a poner como nombre desarrollo compartido. Porque él quería, quizás de buena fe, no lo dudo, que fuera más justo y equitativo el reparto de la riqueza. Estoy seguro que así lo pensaba, quizá de buena fe. Pero la forma de resolverlo fue la que consistió en un terrible error, una equivocación mayúscula, porque se le ocurrió, no sé dónde lo pensaría, que bastaba con aumentar
exorbitantemente el gasto público para que la economía hiciera milagros y ricos a todos. Yo creo que eso pensó, y para ello pues había dos maneras, las dos equívocas y las dos terribles, de consecuencias verdaderamente desastrosas, dos maneras para hacerlo, e hizo las dos. Primero, aumentó la deuda externa. Como ya vimos hace un momentito, la subió de 4.500 a casi 20.000 millones de dólares de deuda externa. Es decir, el país debía un montonal de dinero y dejó las reservas en 1.400 millones de dólares. Es decir, debíamos más de 10 veces más lo que teníamos en caja. Imagínense cualquier padre de familia que debe 10 veces más de lo que puede pagar. Pues pobre gente, es decir, están en quiebra. Y así nos dejó don Luis Echeverría. Y la segunda medida, también igualmente terrible, fue comenzar a emitir, a fabricar, a producir dinero circulante. El Banco de México, a través de la Casa de Moneda y a través de la fábrica de billetes, comenzaron a emitir dinero, a lanzar dinero a la circulación, y todos sabemos, es una cuestión de simple lógica económica, que al aumentar el circulante aumentan los precios y aumenta la inflación, así de sencillo. Y la inflación aumentó como nunca en México gracias a estas dos medidas. Y además, ¿para qué quería el dinero el presidente Echeverría? Bueno, primero, evidentemente, para comprar empresas. Se dedicó a comprar empresas privadas para que fueran propiedad del Estado. Tenía la idea de que el Estado debería ser un empresario más, un participante activo del desarrollo económico, no solamente con petróleos, con la Comisión Federal de Electricidad, con la Compañía de Luz, con algún otro tipo de empresas mayúsculas prioritarias, sino que compró empresas hasta empacadoras de jugo. Para que me entiendan, una empresita que producía piñas coladas, la compró el gobierno. Aquellas bicicletas Cóndor, la compró el gobierno. Compró también, por supuesto, empresas muy grandes como Aeroméxico, como Teléfonos de México. El Estado mexicano se dedicó a comprar empresas, más de 1,000 adquirió el presidente Echeverría, y al mismo tiempo empezó a crear otras formas de gastar para hacer proyectos, según él, que fueron los fideicomisos públicos, y algunos casos resultaron ser verdaderas cuevas de ladrones. Porque también hay que decirlo, en ese tiempo del presidente Echeverría pulularon los corruptos, Hubo gente que se enriqueció, como aquel famoso director del fideicomiso Bahía de Banderas, ¿se acuerdan los de mi edad? Que fue un robo absoluto allá en Nayarit, y otros más que después el presidente López Portillo, por primera vez en la historia, tuvo que meter a la cárcel a varios funcionarios del régimen del presidente Echeverría, porque sí había corrupción en esos años, y todavía no llegaba el neoliberalismo, eran los saldos del desarrollo estabilizador, llamado ahora desarrollo compartido, que pagó sus consecuencias hacia el finales del gobierno del presidente Echeverría. Pues hubo una devaluación del peso. México llevaba desde 1954 y hasta 1974, 20 años seguiditos, con la cotización del peso frente al dólar estable. ¿Se acuerdan? Aquella famosa de 12.50 pesos por dólar, que se mantuvo 20 años. De pronto, con el presidente Echeverría, con el exceso de gasto público, pues no le quedó más que forzar la devaluación, una devaluación del 100%, Se fue a 25 o 26 pesos el dólar, y esto va a obligar a una inflación del casi 30%. Además, se peleó con los empresarios, hubo una serie de debates con ellos, los acusó de ser unos riquillos, y el país pues se fue a la trampa, y en medio de la incertidumbre llegó a la presidencia José López Portillo, que hay que decirlo, no sabía de economía, pero era simpaticón y tenía pues mucho carácter y mucha forma de cautivar a las personas, y cuando el día que toma posesión se avienta un discurso que permite recuperar la confianza y permite que mucha gente crea de nueva cuenta en el presidente, porque hace una serie de promesas
bastante racionales. Primero, se da cuenta y lo dice claramente que el país está en crisis, en una severa crisis económica, que fue como lo dejó Echeverría, que hacía mucho tiempo que eso no sucedía, desde el año de 1934 que tomó posesión Cárdenas hasta el 74, el año previo a que termine Echeverría, es decir, durante 40 años, México había vivido en paz económica y en crecimiento y en tranquilidad de pesos y centavos, con las finanzas pues, más o menos controladas, con deuda creciente, pero bueno, aguantaba. Pero cuando viene la devaluación, cuando viene la inflación, todo se cae, todo se derrumba, y López Portillo tiene el buen tino de tranquilizar, de anunciar inclusive que va a lanzar el antiguo peso fuerte de plata mexicano, pero sobre todo planteó un programa en el cual anuncia que los siguientes 2 años se va a dedicar a recuperar la economía, los próximos 2 a consolidarla, y que en los últimos 2 años de su sexenio habría crecimiento, pero no, de repente apareció un milagro que va a permitir a México crecer durante algunos años, particularmente en 1979 y en 1980, México creció a más del 9% cada uno de esos años. Los años de mayor riqueza mexicana se dieron durante la época del presidente López Portillo, un crecimiento inusitado gracias a que aconteció un milagro en su sexenio. Un pescador, allá en la sonda de Campeche, de pronto se pierde en el mar y encuentra un gran charco, una mancha negra en el océano, ahí en el Golfo de México. Se investiga, se averigua y resulta ser que es un hallazgo prodigioso del mayor yacimiento petrolero del mundo, llamado en honor del descubridor Cantarell, y en donde la riqueza de México se ve inmediatamente quintuplicada. México se convierte en un país, en una potencia petrolera, la cuarta del mundo después de Rusia, Estados Unidos y Arabia. Después seguía México. A ese nivel de potencial y de poderío petrolero teníamos, y México pues de pronto se va a enriquecer. Inclusive el presidente López Portillo, cuando está festinando estos hallazgos, va a decir aquella frase célebre en la cual tiene mucho de soberbia, cuando dijo: debemos acostumbrarnos a administrar la abundancia. Seguimos en un momento. Estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Gracias a César Daniel, que me escribió hace un momentito, que dice, y coincido con él, que el problema de Echeverría y López Portillo fue apostarle al petróleo y no a la inversión extranjera. Efectivamente fue parte del problema gravísimo. Nuestra amiga también Chispita Micú, muchísimas gracias, qué bueno que nos escribe. Don Jorge Ramírez Santillán me pregunta que qué presidente lloró cuando dejó el poder. Bueno, no lloró por dejar el poder, lloró en la ceremonia, en su último informe de gobierno. Fue el presidente López Portillo cuando efectivamente en medio del drama, que ahorita platicaré, que era una obra dramática maravillosa, efectivamente se limpió una lágrima pidiéndole perdón a los pobres porque no había podido hacer mucho por ellos. Pues no, los desgració más, como a muchos otros nos fue bastante mal en aquellos años terribles de las devaluaciones bárbaras, porque don José López Portillo, decía yo, tuvo la oportunidad de hacer este país una potencia y la echó al bote de la basura, por no decir al desagüe. El gran milagro del yacimiento petrolero de Cantarell pudo haber dado un empujón verdaderamente notable a México. Fíjense, amigos, es muy sencilla la ecuación. Esta riqueza petrolera permitió que México recibiera en los años de 79 y 80, 81 todavía un poco, algo así como 50,000 millones de dólares. Un ingreso que México no tenía. De pronto llegaron 50,000 millones de dólares más que eran para usarlos en México. El presidente lo había dicho muy bien, el presidente López Portillo. Hay que prepararse para administrar la abundancia. Y bueno, se sintió el señor soberbio absoluto,
se dio el lujo, por ejemplo, que vinieran a nuestro país los presidentes de Estados Unidos, James Carter, o de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, a pedir, por favor, que México les diera petróleo. Éramos un país rico en petróleo y venían los más importantes del mundo a solicitárnoslos. Y esto nos aseguró un ingreso, repito, de 50,000 millones de dólares. Era suficiente ese dinero para pagar la deuda externa que recibió el presidente López Portillo. El primer año de su gobierno tuvo que contratar un poco más, traía 22,000, 25,000 millones de dólares de deuda, la pudo haber pagado y sobraba la mitad. Eso pudo haber hecho, pues ¿saben qué pasó? No solo no pagó la deuda, sino que se la gastó y pidió prestado más al extranjero, otros 50,000 millones de dólares, según lo dice claramente don Jesús Silva Herzog. Entraron 50,000 del petróleo, se gastaron en tonterías y hubo que pedir prestados 50,000 más. Es decir, México perdió 100,000 millones de dólares simplemente por las puntadas del presidente López Portillo. Fue lo peor que pudimos haber hecho. Quizás en materia económica ningún presidente de la República fue tan nefasto como el presidente López Portillo. Claro, la soberbia mexicana era enorme. Se sentía el hombre como si fuera verdaderamente un sultán, en el poder máximo que tenía en ese momento el presidente de la República, y sin embargo, cuando dejó la presidencia, dejó al país en ruina. Pasó algo muy dramático que el propio presidente no contemplaba y no podía controlar, y es que en esos años, en los años principios de los 80s, los países que pertenecían a la OPEP, ¿se acuerdan? La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, como fundamentalmente los casos de los países de la península arábiga, Noruega, que también es un país de alto potencial petrolero, Ecuador, Venezuela, decidieron reventar el mercado del petróleo mundial y aumentaron su producción, y es una cuestión de economía simple. Al aumentar la oferta de bienes, en este caso de petróleo, evidentemente disminuye el precio del petróleo, porque hay abundancia de oferta. Es algo absolutamente elemental. Así que de pronto, de un día para otro, el petróleo mexicano bajó de precio, siguiendo una tendencia mundial, y el director de la empresa Pemex, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, al darse cuenta, consulta con el presidente. La solución es que hay que bajar el precio para conservar la clientela internacional que nos compra petróleo. Se baja el precio del petróleo mexicano, pero el presidente reacciona de una manera visceral, llama a consulta al gabinete económico y resuelven que fue un error bajar el precio, y toman la decisión más estúpida que ha tomado un presidente en materia económica en nuestro país, y fue a contrapelo de lo que pasaba en todo el mundo. El petróleo mexicano, por órdenes del presidente, subió de precio. Subió de precio cuando todos los países petroleros bajaba. Así que, ¿qué sucedió? Muy sencillo. Nadie nos compró petróleo y se vino abajo el sueño del potencial económico mexicano. Terrible, espantoso. A grado tal, fíjense amigos, que si México había logrado crecer durante 2 años, 79 y 80, a más del 9%, para el año 82, el último año del presidente López Portillo, después de haber tomado esta tonta decisión de subir el precio que ahuyentó a todos los compradores y que México no vendió nada y debía muchísimo dinero, el crecimiento del país fue negativo, menos 5%. Menos. Es decir, no crecimos, decrecimos, retrocedimos. Todo por un presidente que se sentía faraón, que creía que sabía de economía cuando no sabía nada,
y que el dinero que recibió por la venta de petróleo en los años de auge se lo gastaron en cosa y media. Es un edificio muy bonito de Pemex ahí en la calle Marina Nacional y en 1,000 tonterías y media, además de una notabilísima corrupción, una corrupción de esta época. Todavía no había neoliberalismo y aumentó la deuda externa, bajan los precios del petróleo, las tasas de interés suben y México está en absoluta crisis. Manda al secretario de Hacienda, a Jesús Silva Herzog, el último de sus secretarios de Hacienda, a renegociar la deuda. Y aquí sucede algo muy cómico, pero muy, muy triste y que revela el estado de postración de México cuando Jesús Silva Herzog, cuando negocia con los banqueros internacionales para decirles pues que México no tenía dinero para pagar, les soltó aquella frasecita muy típica de canción mexicana. Les tuvo que recordar, miren, debo, no niego, pago, no tengo. Y lo peor de todo, cuenta Silva Herzog, es que además de decirles que no les podíamos pagar, también les pidió pues otro prestamito para salir del atorón, porque México no tenía ni un centavo ni para pagarle a los empleados públicos, a todo el servicio público, ni para pagar quincenas de los maestros. No teníamos absolutamente nada, nada por completo. El presidente López Portillo no podía quedarse así. Acuérdense que lanzó varias frases terribles cuando viene la devaluación, cuando no se puede contener el impacto tremendo de la inflación, pues dijo aquello de que iba a defender el peso como perro y finalmente, cuando ya era todo perdido, decidió buscar un culpable y lo encontró en los banqueros mexicanos, a quienes acusó de promover la salida de divisas, la compra de dólares entre el público, y resolvió el día 1 de septiembre de 1982 en su último informe de gobierno, el día que lloró pidiendo perdón a los pobres, decidió pasar a la historia, salvar su nombre según él y expropiar, nacionalizar a todos los bancos mexicanos para que pasaran a poder del Estado. Fue el sexenio de más desastre en la historia económica, un desastre que además en 2 años simplemente se acabó la economía mexicana. Tuvimos 2 años magníficos, 79 y 80, pero 81 y 82 fueron verdaderamente terribles. Quienes lo vivieron lo recuerdan seguramente porque el país quedó literalmente exhausto, moribundo financieramente hablando, con graves problemas, y así es como le va a entregar la presidencia de la República a su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, con quien va a comenzar, pues en teoría, porque en la práctica no fue posible, lo que se conoce ahora sí como el neoliberalismo. Esta corriente de política económica que ha imperado no solo en México, en todo el mundo a partir de los años 80 del siglo pasado, y que surge gracias a la acción verdaderamente exitosa de 2 líderes mundiales. En Inglaterra, Margaret Thatcher, que es quien lo impulsa, y en los Estados Unidos el presidente Ronald Reagan. México simplemente se unió a lo que hacía el mundo occidental. No crean que es un invento mexicano y que fue únicamente México el país que se convirtió en neoliberal. No, hasta Chile de Pinochet, Argentina, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y hasta Rusia, cuando caiga el muro de Berlín, va a dar el paso hacia el neoliberalismo como es actualmente. Volvemos, amigos, enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por los muchos comentarios que me han hecho favor de enviarme a nuestras vías de comunicación, como don Ernesto Romo Pérez, que me dice que el desarrollo disque estabilizador pues se creció mucho, pero evidentemente a base de un populismo que tarde o temprano iba a cobrar factura, y en los años 70 así fue. Dice que su paisano Antonio Ortiz Mena tuvo palabras proféticas. Efectivamente, él nos saluda desde Chihuahua. Muchas gracias
También le aprecio mucho a don José Antonio Rojas Moret, que me dice que vivió esa época. Yo también, y comparto con usted lo mismo. Mucha incertidumbre y mucha corrupción, efectivamente. Y también desde Hermosillo, don Juan Acuña. Tiene usted nombre de virrey, con todo respeto, don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, pero usted, don Juan de Acuña, nos saluda desde Hermosillo. Dice que le gustan los carros, pero le gusta más la historia. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, don Juan. Perdón por la broma del virrey, pero se lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos hacia el final del programa. Decía yo que con Miguel de la Madrid llegará el neoliberalismo empujado ya desde afuera, sobre todo por dos grandes figuras de la historia, que son Margaret Thatcher de Inglaterra, la primer ministro, y el presidente Ronald Reagan, cuya acción concertada junto con Juan Pablo II, si ustedes se acuerdan, estos tres grandes líderes mundiales van a ser decisivos para que caiga el muro de Berlín. No que el Papa haya intervenido directamente, pero su presencia moral fue definitiva para el alzamiento, primero en Polonia y después ya finalmente cuando el propio pueblo alemán de los dos lados del muro derriban esa pared ignominiosa y hasta en la Unión Soviética cae el régimen soviético, el régimen comunista, y se establece un régimen ya de democracia liberal que es neoliberal. Pues así es esto. Esto va a ser el escenario mundial, para abreviarlo, y va a ser entonces cuando el nuevo gobierno de México, que encabeza el presidente, repito, Miguel de la Madrid, y que tendrá como secretario de Programación y Presupuesto al hombre que será el ideólogo del cambio económico neoliberal, Carlos Salinas de Gortari. Ellos son quienes van a traer a México estas ideas, particularmente Salinas. Por supuesto, ellos son quienes van a bautizar a los dos sexenios anteriores, los de Echeverría y López Portillo, como los años del populismo, que es simplemente gastarse el dinero de la nación. Y son ellos también pues quienes van a intentar modificar la política económica de México con estas nuevas ideas neoliberales, que sin embargo van a tener que esperar. Lo único que van a poder hacer es modificar la Constitución para que el Estado mexicano ya nada más pueda atender cuestiones prioritarias y pueda deshacerse de tanta empresa paraestatal, pero no le da tiempo de más, porque miren, Miguel de la Madrid tiene que enfrentar problemas gravísimos como la herencia populista, la inflación en tiempos de Miguel de la Madrid, y aquí no me dejan mentir los que lo vivieron conmigo, todos mis contemporáneos, que son muchos, llegó hasta el 159%. Fueron años terribles los de Miguel de la Madrid. Tuvo que contratar más deuda externa y la va a dejar en 81,000 millones de dólares. Las reservas apenas puede moverlas a 6,300 millones de dólares. El salario crece una barbaridad porque hay una inflación brutal en estos 6 años de gobierno. El crecimiento es nulo, no se crece, es negativo el crecimiento en época de Miguel de la Madrid, que le tocó, repito, pagar los platos rotos de la, pues no sé si llamarlo, orgía de mala economía que se vivió los 12 años anteriores, que de veras destrozaron al país. Es algo que no podemos olvidar. El neoliberalismo llegó para tratar de resolver los problemas del populismo. No lo logró, consiguió, eso sí, apenas en los últimos 20 años, la estabilidad en cuanto a inflación, pero no se ha aumentado el poder adquisitivo real de los salarios. Pero esta parte histórica no se nos debe olvidar. El neoliberalismo por sí solo no destruyó al país. El neoliberalismo llegó para tratar de tapar, corregir las brechas, los agujeros que dejó el populismo. Es que esto es esencial. Si se nos olvida que estuvieron presentes en la economía mexicana Echeverría y López Portillo, es que no hemos aprendido la lección. Destrozaron al país. Los neoliberales trataron de salvarlo a su manera, con muchísimos errores, lo que había pasado, pero el agujero lo hicieron los populistas Echeverría y López Portillo. Esto es importantísimo tenerlo presente, y por eso de la Madrid lo único que pudo hacer fue intentar un pacto
para la estabilidad económica, tratar de detener la crisis sacrificando el crecimiento. El país tocó fondo y para colmo le tocó el terremoto de 1985. Por ello, cuando entregue el país a su sucesor, evidentemente Carlos Salinas de Gortari, este presidente pero tan criticado y tan odiado, déjenme decirle que Salinas de Gortari intentó muchas cosas y le dieron resultado. Primero, había que deshacerse de las empresas paraestatales. Repito, había más de 1,000 que pertenecían al gobierno y que eran totalmente inútiles en cuanto a capacidad de generar riqueza, porque los empleados no se preocupaban por ella, todos tenían seguro el sueldo, no importaba si había pérdidas o ganancias, era un desastre y las vendieron todas. Vendieron hasta Aeroméxico, Teléfonos de México. Si ustedes quieren, a lo mejor hubo chanchullos y seguramente hubo muchísima corrupción para adquirir estas empresas, no lo dudaría, pero había que deshacerse de ellas, quitarle al Estado la carga que significaba mantener tanta empresa. También el presidente Salinas de Gortari derogó la famosa ley de atribuciones del Ejecutivo en materia económica que platicamos con amplitud la semana pasada y que algo comenté al principio de hoy, de esta ley que le permite al presidente fijar precios, fijar salarios y decidir qué productos importan o no. La derogó y estableció, por el contrario, la Ley Federal de Competencia Económica que establece la libertad económica en México, tanto para fijar precios como para fijar salarios, como para que puedan ingresar a México, como lo hacen desde tiempos del presidente Salinas, todo tipo de productos extranjeros a competir con los productos mexicanos, por lo cual las empresas mexicanas, como todos sabemos, tuvieron que hacer un serio esfuerzo para mejorar su competitividad y su calidad. También tuvo que tomar una medida que fue muy criticada, pero es muy útil. Había llegado a tal grado la inflación que ustedes recordarán, el presidente Salinas le quita 3 ceros al peso, ¿se acuerdan? Quitamos 3 ceritos y así el salario mínimo, en lugar de ser de 1,800 pesos, nada más quedó ya de 18 pesos. ¿Por qué? Porque le quitaron 3 ceros al peso, una medida para manejar más fácilmente los números de la economía mexicana. También terminó con la reforma agraria porque ya no había nada que repartir. Y claro, todo esto va a propiciar corrupción, sobre todo cuando va a privatizar los bancos, que sí, fue una asquerosidad corrupta lo que hicieron. Hay que decir algo, en época de la Madrid no hubo corrupción. ¿Saben por qué? Porque no había ni qué robarse. Con Salinas, que ya empezó a haber movimiento, pues sí hubo. El presidente Salinas cometió un error garrafal, privatiza los bancos, pero no permite que los antiguos dueños los adquieran, y entonces los compradores serán banqueros arribistas, dueños de casas de bolsas, empresarios por ahí que tenían algún negocito, pero fíjense, no tenían dinero, pero se prestaron entre todos ellos cada vez que compraban un banco, e hicieron un chanchullo asqueroso que va a dar como resultado que años después, cuando quiebren, venga el famoso Fobaproa, que sí, el Fobaproa sí es una auténtica ofensa a la dignidad mexicana, porque los banqueros, estos nuevos banqueros, cuando privatizan los bancos, hacen tropelía y media, se dan créditos a sí mismos, no se pagan, después hay que rescatarlos, y el gobierno mexicano sí atentó contra el pueblo con un concepto neoliberal para salvar, dizque, los ahorros de la gente. El gobierno mexicano sostuvo a los bancos, creó el Fobaproa y nos dejó como herencia durante muchos años que al día de hoy los mexicanos, y en eso tiene razón el presidente de la República, los mexicanos pagamos de nuestros impuestos el rescate bancario. Esto sí es indignante. Pero Salinas, en cambio, si cometió este error garrafal, sí tuvo un acierto que en su momento le fue criticado y que hoy en día le reconocemos, aunque no digamos quién lo hizo, porque hasta peleamos por él y hasta el nuevo gobierno peleó por él. Me refiero al Tratado de Libre Comercio que celebró con América del Norte, con los Estados Unidos y con Canadá. Finalmente, que fue un acierto, que repito, hemos defendido hasta este último año con apoyo inclusive
del gobierno anterior y del nuevo gobierno que están de acuerdo, esto ha permitido que la economía mexicana no se ahogue. Sí, no hemos crecido mucho, muy poquito, pero no hemos tenido afortunadamente inflación. Sí, hay errores garrafales del neoliberalismo, pero también hay aciertos. Como hubo errores garrafales durante la época del desarrollo estabilizador, pero también hubo muchos aciertos. No se le puede echar la culpa a un solo periodo, sino que hay que ver la historia económica de México de manera completa, porque las consecuencias de 70-82 las pagamos durante mucho tiempo y creo que todavía, así como a la consecuencia del FOBAPROA, así como añoramos también los éxitos de antaño. Amigas y amigos, la semana que entra platicaremos, repito, de los libros que me atrevo a recomendar para que obsequien ustedes esta Navidad y, por supuesto, haciendo una lista muy, muy subjetiva, pero lo platicamos la semana que entra. Pásenla muy bien